Gael Monteverde no era un hombre que creyera en los giros del destino. Después de más de 5 décadas de vida, la mayoría pasadas construyendo uno de los imperios vitivinícolas más prestigiosos de España, había aprendido que el éxito se forja con trabajo y no con casualidades. Y sin embargo, esa noche de noviembre de 2024, sentado solo en una mesa para dos en el restaurante Can Culleretes del barrio gótico de Barcelona, el destino le tenía preparada una jugada que ni él, con su mente analítica y su corazón endurecido por el tiempo, podría haber anticipado. El ambiente del restaurante, con su iluminación tenue, sus muros de piedra centenaria y ese aire íntimo que evocaba recuerdos de su juventud entre viñedos, le resultaba familiar y reconfortante. Había venido a Barcelona para cerrar un acuerdo con un importador francés, pero la reunión se había cancelado a último momento. En vez de volver al hotel, decidió quedarse a cenar solo. No era algo que le incomodara. A sus 54 años había aprendido a disfrutar del silencio, del vino y de sus propios pensamientos. Esa noche pidió un solomillo, como solía hacer cuando necesitaba reconectarse con su esencia más terrenal. Y mientras cortaba la carne, giraba inconscientemente el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. Un gesto mecánico, nacido de años de soledad y tensión. Lo hacía sin pensar, sin recordar que aquel anillo, una pieza de oro blanco con una esmeralda colombiana en el centro, rodeada por diminutos diamantes, no era solo una joya antigua, era el anillo con el que le había propuesto matrimonio a Almendra, el mismo que había considerado enterrar con ella cuando la perdió hace 23 años en un supuesto accidente, pero no pudo hacerlo, no pudo soltar esa parte de su historia. Ese anillo era lo único que le quedaba de la única mujer que había amado de verdad. Jamás habría imaginado que esa joya antigua sería la clave que abriría una puerta cerrada por más de 2 décadas. Fue en ese momento de calma silenciosa, entre copa y corte de carne, cuando una voz suave interrumpió su rutina. «¿Le sirvo más vino, señor?», dijo una joven con acento catalán. Gael levantó la vista y la vio por primera vez. Era delgada, de unos 20 y tantos años, con el cabello recogido en un moño pulcro y una expresión educada, aunque melancólica. Llevaba el uniforme del restaurante con una dignidad que no era común en los trabajos de servicio, como si aquel empleo fuera apenas una escala más en un camino mucho más complejo. Algo en su forma de moverse, en la manera en que sostenía la botella de vino, le pareció conocido. Gael asintió y empujó su copa hacia ella. «Es una excelente Ribera del Duero», comentó, casi por inercia. La joven sonrió con una calidez inesperada. «Mi madre decía que los mejores vinos cuentan historias de la tierra donde nacen», dijo mientras llenaba la copa. Gael se quedó mirándola. No era una frase cualquiera. Era algo que una enóloga diría. Algo que él había escuchado antes muchas veces en los labios de Almendra. «¿Tu madre trabajaba en bodegas?», preguntó con un interés que lo sorprendió a sí mismo. La joven asintió, con una sombra de tristeza cruzándole el rostro. «Cuando era joven, sí, antes de que yo naciera. Siempre hablaba de los viñedos como si fueran seres vivos». Gael se tensó. Aquella pasión, esa forma de hablar del vino le era dolorosamente familiar. Fue entonces cuando lo imposible sucedió. Mientras la joven retiraba la botella, su mirada se detuvo en la mano derecha de Gael. Sus ojos se abrieron con incredulidad y casi dejó caer la botella. «Disculpe, señor, ese anillo es idéntico al de mi madre». Y en ese segundo el mundo de Gael dejó de girar. La frase tan simple fue como un rayo que partió su realidad en dos. Gael no supo qué responder. Durante un instante pensó que había escuchado mal, que su mente le jugaba una mala pasada. Pero la expresión en el rostro de la camarera no dejaba lugar a dudas. No estaba bromeando, no estaba confundida ni tratando de impresionar. Estaba profundamente conmovida, incluso perturbada, por lo que acababa de ver. Gael dejó lentamente el tenedor sobre el plato y la observó fijamente. «¿Perdón?», alcanzó a decir, su voz apenas un susurro. La joven pareció darse cuenta de que había dicho algo inapropiado y retrocedió un paso, visiblemente avergonzada. «Lo siento, señor, no debí decir eso. Es solo que es exactamente igual al anillo que mi madre me dejó. La misma esmeralda, el mismo diseño, los mismos diamantes pequeños alrededor». Gael sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esa descripción no era genérica. Nadie, absolutamente nadie, podía haberla hecho sin haber visto ese anillo antes. Y lo peor era que, según sabía, solo existían 3 piezas iguales en todo el mundo, creadas en el siglo XIX por un joyero italiano para una familia de la nobleza española. Uno había desaparecido en la Guerra Civil. Otro fue robado décadas atrás y nunca más se supo de él. Y el tercero era el suyo, el que él había llevado cada día desde que Almendra murió, el que nunca se había quitado. Tragó saliva sintiendo que la habitación se encogía a su alrededor. «¿Puedo ver el anillo de tu madre?»,
Preguntó más con necesidad que con curiosidad. La joven dudó. Estoy trabajando. Mi jefe no me deja. Gael sacó su billetera con manos temblorosas y colocó varios billetes sobre la mesa sin importarle cuántos. Esto es más importante de lo que imaginas. Algo en su voz, en su urgencia, debió convencerla, porque ella asintió lentamente y sacó un teléfono de su delantal. Tengo una foto. Murió hace 2 años. Siempre llevo una imagen del anillo. Es lo único valioso que me dejó. Con dedos temblorosos buscó en la galería y al encontrarla, giró la pantalla hacia Gael. En la pantalla del teléfono estaba lo imposible. El mismo anillo. Cada detalle coincidía de forma perturbadora. La esmeralda central con su tono único de verde intenso, los pequeños diamantes formando un halo delicado y lo que solo los ojos expertos, como los de Gael, podían notar. La marca diminuta del joyero italiano grabada en el interior del aro. Una firma casi invisible que él mismo había descubierto por accidente al limpiar el anillo años atrás. No había margen de error. Ese era uno de los 3 anillos. Pero ¿cómo? ¿Cómo era posible que la madre de esa joven tuviera uno idéntico? El corazón de Gael latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se obligó a respirar y preguntó con voz apenas controlada. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre? La camarera, que comenzaba a notar la gravedad de la situación, respondió en voz baja. Almendra Herrera. Y entonces el mundo de Gael colapsó. Almendra. Su Almendra. Pero el apellido era distinto. Su esposa se llamaba Almendra Ruiz antes de casarse con él, y al morir era Almendra Monteverde. Nunca había usado el apellido Herrera. 1.000.000 de posibilidades pasaron por su mente en segundos, cada una más absurda que la anterior, hasta que una lo golpeó como un mazo. ¿Y si nunca había muerto? ¿Y si había fingido su muerte? Su respiración se volvió errática. ¿Cuándo naciste tú?, preguntó con voz quebrada. Marzo de 2001, respondió la joven. Gael hizo los cálculos mentalmente y sintió cómo se le doblaban las piernas. Exactamente 9 meses después de la última noche que había pasado con Almendra antes del supuesto accidente. La joven parecía confundida, preocupada por el estado de Gael. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Pero él no podía responder. No podía procesar lo que su corazón ya había empezado a gritarle. Que esa joven, esa camarera con ojos conocidos y una pasión inexplicable por los vinos, era su hija. La hija que nunca supo que existía. Gael intentaba mantenerse de pie, pero era como si todo su cuerpo se hubiera convertido en plomo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con una precisión escalofriante. El anillo, la fecha de nacimiento, el nombre de Almendra con un apellido distinto, la forma en que esa joven hablaba de los viñedos como si fueran parte de su alma. Cada detalle reforzaba una conclusión tan imposible como inevitable. Tomó aire con dificultad, tratando de no perder el control frente a ella. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre tu madre. ¿Dónde vivía? ¿Cómo murió? ¿Dónde está enterrada? La joven, Lía, había dicho que se llamaba, frunció el ceño dando un paso atrás. ¿Por qué? ¿Quién es usted?, preguntó con una mezcla de desconcierto y alarma. Gael se quitó el anillo de su dedo con manos temblorosas y lo sostuvo frente a ella. Mi nombre es Gael Monteverde, y creo que tu madre, Almendra, era mi esposa. Murió, o al menos eso creí, hace 23 años, 3 meses antes de que tú nacieras. Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de estallar. Lía no se movió. Su mirada iba del anillo a la cara de Gael y luego a la foto en su teléfono, como si buscara una explicación racional a una locura demasiado grande para aceptar. Eso no puede ser, murmuró. Mi madre me dijo que mi padre murió antes de que yo naciera, que nunca usó el apellido de ningún hombre, que nunca se casó. Gael sintió cómo le dolía el pecho. ¿Cómo era posible que Almendra le hubiera ocultado algo tan monumental? ¿Alguna vez te habló de alguien llamado Gael?, preguntó con desesperación. Lía lo pensó un momento. No directamente, pero a veces cuando bebía vino hablaba de alguien. Decía que G había sido el amor de su vida, pero que había tenido que dejarlo para protegerlo. Gael cerró los ojos por un momento. G, esa era ella. Era Almendra, protegiéndolo incluso cuando él no sabía de qué. La verdad comenzaba a tomar forma, pero cada revelación dolía más que la anterior. El silencio entre ellos se volvió casi insoportable. Lía lo miraba con una mezcla de miedo, confusión y una chispa tenue de esperanza que apenas se atrevía a encenderse. Gael sabía que esa mezcla de emociones era peligrosa. No quería asustarla. No quería que pensara que era un loco irrumpiendo en su vida con historias imposibles. Pero tampoco podía irse. No después de lo que había visto. No después de que todo su ser le gritara que esa joven frente a él no era una extraña. Necesito saber más, dijo Gael finalmente. ¿Dónde está enterrada Almendra? ¿Tienes fotos de ella? Lía asintió con cautela.
Sí, tengo algunas. Murió hace 2 años, de cáncer. Está enterrada en un cementerio pequeño en Segóbriga. Gael sintió un nudo en la garganta. La idea de que Almendra hubiera vivido todos esos años, sola, criando a una hija sin él, muriendo en silencio, lo devastaba. ¿Por qué me mintió?, preguntó Lía, y la pregunta fue como un puñal. No lo decía con rabia, sino con una tristeza profunda. Una niña interior que acababa de descubrir que toda su vida había sido una historia incompleta. No lo sé, admitió Gael con los ojos brillantes de lágrimas. Pero vamos a averiguarlo. Juntos. Lía lo miró largo rato, como si evaluara si podía confiar en él, si debía hacerlo. Finalmente asintió con un gesto lento, casi imperceptible. Mi turno termina a las 11. Espéreme. Gael no se movió. Asintió también, como si ese pequeño acuerdo fuera el inicio de algo mucho más grande. Esa noche no terminaría con una cena solitaria. Había comenzado con un plato de solomillo y una copa de vino, y había terminado con el descubrimiento de una hija que no sabía que tenía, una hija que lo miraba con los mismos ojos que Almendra. Las 3 horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Gael. No tocó más comida, no pidió más vino. Solo se quedó allí, sentado, observando el reloj cada pocos minutos, mientras el restaurante lentamente se vaciaba a su alrededor. Los camareros limpiaban las mesas. Los clientes se marchaban uno a uno, pero él permanecía inmóvil, como una estatua anclada al presente por el peso del pasado. Pensó en Almendra, en cómo habría sido criar a una hija sola, en las veces que él se había despertado en medio de la noche, sintiendo que faltaba algo, sin saber que ese vacío tenía nombre y ojos color esmeralda. Miraba su anillo y luego volvía a la imagen en el teléfono que Lía le había mostrado. 2 anillos iguales. 2 vidas separadas por una mentira que ahora exigía ser descubierta. Cuando dieron las 11 en punto, Gael levantó la vista al ver a Lía caminando hacia él con una mochila pequeña colgada al hombro. Había estado llorando, eso era evidente. Sus ojos estaban enrojecidos. Su expresión era vulnerable, como la de alguien que acababa de ver cómo se desmoronaba la versión de su propia vida que siempre había creído verdadera. No tengo mucho que empacar, dijo en voz baja mientras se acercaba. Vivo en un apartamento compartido cerca de las Ramblas. Solo tomé algunas cosas y le pedí a mi compañera que le diga al dueño que no estaré unos días. Gael asintió, intentando ocultar el torbellino de emociones que sentía. Iba a emprender un viaje que cambiaría todo. No sabía dónde los llevaría, pero sí sabía que no podía dejarla sola. Antes de salir del restaurante, Lía se detuvo en seco. Abrazó su mochila con fuerza contra el pecho y lo miró con una mezcla de duda y temor. ¿Está seguro de esto?, preguntó. Quiero decir, ¿realmente cree que deberíamos hacer este viaje juntos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si esto es solo una coincidencia terrible? La pregunta fue como una puñalada para Gael, porque reconoció ese tono. Era el tono de alguien que había aprendido a no confiar, de alguien que había sido decepcionado muchas veces y que ya no podía entregarse a la esperanza sin reservas. Lía, dijo con suavidad, eligiendo cuidadosamente cada palabra. He pasado 23 años preguntándome qué pasó realmente con tu madre. 23 años sintiéndome incompleto, como si me faltara una parte esencial del alma. Pero cuando te miro, cuando escucho cómo hablas del vino, cuando veo tus gestos, tus expresiones, es como si Almendra hubiera vuelto a mí. Y si estoy equivocado, si esto es solo una coincidencia inexplicable, entonces habré perdido unos días de mi vida. Pero si tengo razón, hizo una pausa y la miró con una ternura que le brotaba desde lo más profundo del pecho. Habré encontrado a mi hija. Lía lo miró largo rato sin decir nada, y en ese silencio Gael supo que ella también lo sentía, que aunque las dudas eran muchas, había algo en su interior que la impulsaba a seguir. Sin decir más, salieron juntos del restaurante y caminaron hacia el coche alquilado que Gael había estacionado a unas calles de allí. Un Mercedes negro, elegante pero discreto. Mientras él colocaba la mochila de Lía en el maletero, ella se quedó parada junto a la acera, observando el vehículo como si fuera la entrada a una dimensión desconocida. Gael notó la expresión en el rostro de Lía, una mezcla de asombro y desconfianza que se le clavó en el pecho como una aguja silenciosa. ¿Nunca habías estado en un Mercedes?, preguntó suavemente, intentando aliviar la tensión. Lía negó con la cabeza. Mi madre y yo siempre tuvimos coches viejos, cuando teníamos suerte. Los últimos años usábamos solo transporte público. Hizo una pausa, y su mirada se clavó en él con una franqueza desarmante. ¿Es usted realmente muy rico? La pregunta, directa y sin filtros, le hizo sonreír por primera vez en horas. Sí, admitió Gael. Muy rico. Ella asintió con un gesto lento. Mi madre siempre decía que la gente con mucho dinero no era de fiar, que el poder corrompe, que te hace olvidar lo que importa.
Gael se detuvo antes de responder, conmovido por la claridad con la que Almendra había transmitido sus valores. Tenía razón, dijo finalmente. He visto cómo el dinero cambia a las personas. He visto cómo las vuelve egoístas, arrogantes, incluso crueles. Pero también he aprendido que puede servir para proteger, para ayudar, para dar oportunidades que de otra manera no existirían. La sinceridad en su voz pareció calmar un poco a Lía, que asintió antes de entrar al coche. Mientras arrancaban rumbo a Segóbriga, ambos guardaron silencio, perdidos en sus pensamientos. Gael no podía dejar de mirarla de reojo, viendo en su perfil rasgos de Almendra, la forma de su mandíbula, la curva de su nariz, incluso la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Eran gestos que había creído perdidos en el tiempo, y sin embargo, ahí estaban, vivos frente a él. Durante el trayecto, Gael comenzó a contarle a Lía sobre su vida en los últimos 23 años. Le habló de cómo había expandido el negocio familiar hasta convertirlo en una referencia internacional. Le mencionó las bodegas en La Rioja, las exportaciones, los premios que había ganado, las casas que tenía en otros países. Pero también le habló de las noches solitarias, del insomnio, de los aniversarios pasados en silencio con una copa de vino y un anillo como única compañía. Le confesó que nunca se volvió a casar. Tuve algunas relaciones, claro, dijo mientras cruzaban un pequeño pueblo catalán sumido en el sueño nocturno. Incluso una que duró casi 2 años. Pero nunca pude comprometerme. Siempre sentía que una parte de mí seguía con Almendra. Lía escuchaba en silencio, sin interrumpir, con una atención que le recordó a la forma en que Almendra lo miraba cuando hablaba de sus planes en los primeros años del viñedo. Finalmente rompió el silencio. ¿Cómo se conocieron? Gael sonrió al recordar. En la Universidad de Valencia. Ella estudiaba enología, yo administración de empresas. La conocí en una cata organizada por su facultad. Almendra fue la única que adivinó no solo la región de cada vino, sino también el año exacto de cosecha. Todos quedamos asombrados. Yo me enamoré ese mismo día. Lía bajó la mirada. Mi madre me enseñó sobre vinos desde que era muy pequeña. Decía que cada vino contaba una historia, que si sabías escuchar, podías entender el alma del viñedo. Gael sintió que algo se le rompía por dentro. Esa era exactamente la frase que Almendra solía decir. La conexión entre ellos era innegable, como si el alma de Almendra tejiera silenciosamente los hilos que los unían aún después de la muerte. El silencio volvió al interior del coche mientras avanzaban por la autopista rumbo a Segóbriga, pero esta vez era distinto. No era incómodo ni tenso. Era un silencio lleno de pensamientos entrelazados, de recuerdos flotantes y emociones que ninguno de los dos podía poner en palabras todavía. Fue Lía quien pasados unos minutos rompió esa calma con la pregunta que Gael temía desde que salieron de Barcelona. ¿Puede contarme exactamente qué pasó la noche que mi madre supuestamente murió? Gael respiró hondo. Llevaba años repasando esa noche en su cabeza, reconstruyéndola con dolor y frustración. Era el 15 de junio del año 2000. Almendra había viajado a Madrid para reunirse con unos distribuidores. Me llamó alrededor de las 8 de la noche para decirme que la reunión se había alargado y que se quedaría una noche más. Sonaba cansada, pero tranquila. Hizo una pausa, sus dedos apretando el volante con fuerza. A la mañana siguiente me llamó la policía. Me dijeron que había habido un accidente terrible en la autopista. Un camión se salió del carril y chocó con varios coches. Supuestamente Almendra murió en el acto. Lía lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Vio usted el cuerpo?, preguntó en voz baja. Gael negó con la cabeza, tragando saliva. Me dijeron que estaba irreconocible, que la identificaron por los documentos y por el coche de alquiler. Me entregaron sus pertenencias, su bolso, su reloj, papeles, y yo lo creí. El peso de esa última confesión cayó entre ellos como una piedra. Gael jamás se había perdonado por no haber pedido más pruebas, por no haber exigido ver el cuerpo, por haber aceptado la muerte de la mujer que amaba solo con papeles y palabras. Lía procesaba en silencio cada palabra que escuchaba, como si tuviera que reconstruir la imagen de su madre pieza por pieza, esta vez desde la perspectiva de un hombre que la había amado profundamente y que ahora descubría que había sido excluido de su propia historia. ¿Después de eso usted investigó algo? ¿Intentó saber más? Gael asintió. Durante años, pero no había nada. Almendra no dejó pistas, no hubo testigos, no encontré inconsistencias claras. Todo encajaba, todo, salvo lo que sentía aquí, dijo, tocándose el pecho. Siempre me pareció que algo no cuadraba, pero me obligué a aceptar la versión oficial porque me estaba volviendo loco buscando explicaciones. Lía bajó la vista. Mi madre siempre fue reservada. Nunca hablaba mucho de su pasado. Cambiábamos de ciudad cada pocos años. Usaba nombres falsos. Yo pensaba que solo era una forma de empezar de nuevo, pero ahora entiendo que estaba escondiéndose.
Gael sintió que cada palabra de Lía confirmaba lo que había empezado a temer desde el primer momento en que la vio. ¿Te habló alguna vez de alguien que la amenazara? ¿De algún peligro? Lía se quedó pensando y luego asintió lentamente. A veces, cuando tenía pesadillas, murmuraba un nombre. Néstor. Néstor Barrenechea. Siempre que lo decía cambiaba de tema o se ponía muy nerviosa. El nombre cayó como un trueno en la mente de Gael. Lo conocía. Era un hombre peligroso con el que se había negado a hacer negocios en los primeros años de su empresa. Un tipo con fama de utilizar empresas legítimas para lavar dinero, que había presionado a Gael para que aceptara una inversión sospechosa. Cuando se negó, comenzaron a suceder cosas raras. Inspecciones fiscales, sabotajes en los viñedos, distribuidores que desaparecían sin explicación. Almendra había estado al tanto de todo. Y ahora, con ese nombre saliendo de los labios de Lía, Gael empezaba a comprender que la muerte de Almendra no había sido un accidente, ni un acto de desesperación. Había sido un sacrificio cuidadosamente planeado para proteger a la familia. Gael se detuvo al costado de la carretera, con el corazón palpitando con fuerza y las manos temblorosas sobre el volante. Miró hacia adelante, al camino oscuro e interminable, como si de pronto se abriera ante él una verdad que no sabía si estaba listo para enfrentar. Almendra no fingió su muerte por capricho. Murmuró en voz baja, más para sí mismo que para Lía. Lo hizo para protegernos de ese hombre. Lía lo observaba con atención, con el rostro pálido y el ceño fruncido, asimilando las implicaciones de esa revelación. ¿Quién era ese hombre exactamente?, preguntó con voz baja, cargada de temor. Néstor Barrenechea, dijo Gael, escupiendo el nombre como si tuviera veneno. Era un criminal. Intentó meterse en mi empresa cuando aún era pequeña. Quería lavar dinero a través de mis bodegas. Me negué. Y después las cosas comenzaron a salir mal. Problemas fiscales, sabotajes, amenazas sutiles. Pero nunca pude probar nada. Almendra, ella estaba muy preocupada, especialmente cuando Barrenechea empezó a hablar de la familia. Decía cosas como: tú no querrás que le pase algo a alguien cercano. En ese momento pensé que solo intentaba intimidarme. Gael hizo una pausa, sintiendo como el dolor se transformaba en furia silenciosa. Ella debió descubrir algo más, algo que la llevó a creer que lo mejor era desaparecer. Y ahora, después de todo este tiempo, entiendo que me estaba protegiendo. Estaba protegiendo a nuestra hija. Lía bajó la mirada. ¿Cree que todavía es peligroso? Gael negó con la cabeza, exhalando lentamente. No. Barrenechea murió en prisión en 2021. Un infarto. Almendra debe haberlo sabido. Y tal vez solo entonces empezó a buscar una forma de reconectarnos. Lía tragó saliva. Entonces, ¿ya no hay peligro? No, respondió Gael. Pero las cicatrices están ahí. Y su muerte me pesa más ahora que nunca. Reanudaron el viaje sin decir mucho más, cada uno sumido en un mar de pensamientos. Lía miraba por la ventana, viendo pasar los pueblos dormidos, las estaciones de servicio vacías, los carteles que indicaban kilómetros hacia Segóbriga. No podía evitar preguntarse cuántas veces su madre había pasado por esos mismos caminos, huyendo, escondiéndose, protegiéndola sin que ella lo supiera. Y ahora esa protección se sentía como un abrazo eterno que, aunque la había privado de un padre, también le había dado la oportunidad de vivir. A su lado Gael intentaba mantenerse sereno, pero cada minuto sentía más la necesidad de ver la tumba de Almendra con sus propios ojos. Necesitaba comprobar que todo aquello no era solo un sueño confuso, una fantasía tejida por el anhelo. Necesitaba estar frente a esa lápida y encontrar quizás alguna respuesta que diera sentido a tanto silencio. Cuando llegaron al pueblo, el reloj marcaba poco después de las 2 de la madrugada. Segóbriga dormía bajo la luz tenue de la luna llena. Aparcaron el coche frente al pequeño cementerio en las afueras, rodeado por cipreses altos que parecían guardianes antiguos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora?, preguntó Gael, notando el temblor en las manos de Lía. Ella se abrazó a sí misma, respiró profundo y negó con la cabeza. No he esperado toda mi vida para entender quién era mi madre, para ahora decir que puedo esperar unas horas más. Gael asintió. No había nada más que decir. Bajaron del coche y se acercaron a la entrada del cementerio. No había guardias ni cámaras. Solo oscuridad, silencio y la promesa de respuestas enterradas entre las lápidas. Lía sacó su teléfono y encendió la linterna. Por aquí, murmuró, avanzando con paso decidido. Sector C, fila 12. Siempre vengo en su cumpleaños y en el aniversario de su muerte. Caminaron en silencio entre las hileras de tumbas, acompañados solo por el crujido de la grava bajo sus pies y el sonido lejano del viento que agitaba las ramas de los cipreses. Gael observaba todo con ojos atentos, como si buscara una señal,
algo que le indicara que no estaba viviendo una ilusión. Por primera vez en mucho tiempo sentía miedo, no del peligro físico, sino de enfrentarse a la verdad, de confirmar que Almendra realmente se había ido, que había muerto sin que él lo supiera, sin despedirse, sin darle la oportunidad de decirle que la perdonaba, que la entendía. Lía se detuvo frente a una lápida sencilla, de mármol blanco, sin ornamentos, y apuntó con la linterna. «Es aquí». Gael se acercó con paso lento, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para ese momento. Leyó la inscripción grabada con letras limpias y sobrias. Almendra Herrera González, 1972-2022. Madre amada, que encontraste la paz que buscaste en vida. La frase lo golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. «González», murmuró, reconociendo el apellido de soltera de la madre de Almendra. Había usado ambos apellidos maternos para esconderse, para borrar su rastro. Lía se arrodilló junto a la tumba, acariciando las letras con los dedos. Siempre me pareció extraña esa frase, como si la paz hubiera sido algo que se le escapaba durante la vida. Gael sintió que el aire le faltaba. Se arrodilló a su lado y por primera vez en décadas se permitió hablarle directamente a ella, en voz baja. «Almendra, ¿por qué no me dijiste que estabas en peligro? Habríamos encontrado otra manera, habríamos luchado juntos». Lía se quedó en silencio, pero sus ojos estaban clavados en un punto de la lápida. «Mire esto», dijo de pronto, señalando una pequeña marca en la parte inferior. «¿Lo ve? Esa inscripción, 15-6-2000. Es la fecha en la que supuestamente murió en Madrid». Gael frunció el ceño. «¿Por qué pondría esa fecha aquí? No tiene sentido». Lía enfocó con la linterna una pequeña hendidura en el mármol. «¿Y eso? Parece una grieta, como si hubiera algo detrás». Gael se acercó más y pasó los dedos por la grieta. No era una rotura natural. Había una pequeña sección en el mármol que parecía separarse ligeramente del resto, como una tapa encajada con precisión. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Hay algo aquí», dijo en voz baja. «Necesitamos algo para abrir esto». Lía buscó rápidamente en su mochila y sacó una pequeña navaja suiza. «Mi madre siempre me decía que llevara herramientas útiles. Nunca entendí por qué, hasta ahora». Juntos, trabajando con cuidado, lograron hacer palanca y deslizar la pieza de mármol hacia un lado. Lo que encontraron detrás los dejó sin aliento. Un pequeño compartimento sellado con un sobre grueso envuelto en plástico y un objeto pequeño cubierto en terciopelo. Gael temblaba cuando tomó el sobre. Lía, con manos igual de inestables, desenvolvió el objeto. Otro anillo, idéntico al suyo, pero este tenía algo más. En el interior del aro, grabadas en letras minúsculas, estaban las palabras: «Para mi amor eterno, G.M. Junio 2000». Lía lo sostuvo entre los dedos como si fuera una reliquia sagrada. Este es el anillo de compromiso que usted le dio, ¿verdad?» Gael asintió con lágrimas en los ojos. Lo guardó todo este tiempo. Abrió el sobre con cuidado reverente. Dentro había varias hojas dobladas, escritas a mano con una caligrafía que reconocería incluso dormido. Almendra. La primera página llevaba una fecha: mayo de 2022. Apenas unas semanas antes de su muerte. «Mi querido Gael», comenzó a leer en voz alta con la voz quebrada. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado a nuestra hija. Significa que mi plan funcionó, aunque haya costado 23 años de separación que nunca podré recuperar». La voz de Gael se quebró por completo. Lía lo miraba, lágrimas corriendo por sus mejillas también. A la luz de la luna, entre las lápidas y los secretos enterrados, padre e hija leían la carta de una mujer que había sacrificado todo por amor. Gael siguió leyendo, aunque su voz temblaba con cada palabra. Primero, lo más importante: Lía es tuya, completamente tuya. Nació el 15 de marzo del 2001, exactamente 9 meses después de nuestra última noche juntos. Hizo una pausa para respirar, intentando no romperse. Lía lo miraba con los labios apretados, las manos aferradas al anillo recién descubierto. Esa noche de junio del 2000, Néstor Barrenechea vino a verme mientras tú estabas en el viñedo. Me dijo que sabía que estaba embarazada antes de que yo misma lo supiera, que había estado vigilándome, esperando el momento perfecto para usar a nuestro bebé como palanca contra ti. Gael cerró los ojos, sintiendo como una furia silenciosa le quemaba el pecho. El monstruo había sabido de su hija incluso antes de que ellos lo confirmaran. Me dio 2 opciones: convencerte de aceptar su propuesta de negocios o ver cómo nuestra hija sufriría un accidente muy conveniente. Dijo que tenía experiencia haciendo que bebés desaparecieran, que disfrutaría ver tu dolor si no cooperabas. Gael apretó los dientes. El nivel de amenaza, la perversión detrás de esas palabras le daban náuseas. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé, continuaba la carta.
Y tampoco podía arriesgarte a ti, porque sabía que si algo le pasaba al bebé, tú irías tras Barrenechea sin importar las consecuencias. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Gael se detuvo, incapaz de seguir por un instante. Lía le acarició el brazo en silencio, dándole fuerza sin decir nada. Él respiró profundo y continuó. Contacté a un primo lejano que trabajaba en la morgue de Madrid, alguien que necesitaba dinero. Arreglé mi propia muerte usando el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente de tráfico y no tenía familia. Me aseguré de que los documentos coincidieran. Fue rápido, frío, doloroso, pero necesario. Las lágrimas de Gael corrían silenciosas, pero no dejaba de leer. Esperaba que fuera temporal, decía Almendra, que pudiera esconderme unos meses, dar a luz e encontrar una manera de exponer a Barrenechea. Pero cuando Lía nació, entendí que no podía correr el riesgo. Descubrí que Néstor tenía contactos en todos lados. Policías, jueces, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Cada vez que pensaba en volver, pasaba algo que me recordaba que él seguía ahí. Una cara conocida que aparecía en la ciudad donde vivíamos. Preguntas extrañas. Cartas sin remitente. Gael se imaginaba a Almendra con una bebé recién nacida, cambiando de ciudad, de nombre, de vida, cada 2 años. Siempre alerta, siempre huyendo. Nunca dejé de amarte, decía la carta, y las palabras dolían como puñales. Pero el único regalo que podía darte era una vida sin amenazas, sin miedo. Una vida donde pudieras prosperar sin tener que mirar por encima del hombro. Lía rompió a llorar en silencio, con los dedos temblando al sostener la carta que cambiaba todo lo que creía saber sobre su madre. Le conté a Lía sobre ti, continuaba Almendra. Sin usar tu nombre, claro. Le conté historias. Le hablé del hombre que podía escuchar el alma de las uvas, del príncipe de los viñedos que hablaba con las vides. Le enseñé todo lo que sabía sobre vinos porque era nuestra historia de amor transformada en legado. Gael dejó caer la carta por un momento, abrumado. Lía lo abrazó con fuerza, apoyando su frente en su hombro. Era la primera vez que se abrazaban de verdad. No como camarera y cliente, no como 2 extraños unidos por un anillo, sino como padre e hija. Gracias por leerlo, susurró ella. Gracias por buscarla. Gracias por encontrarme. Gael la estrechó contra su pecho. No fue una casualidad, Lía. Tu madre nos dejó las piezas. Y ahora nos toca a nosotros armar el resto. Gael retomó la lectura con determinación, como si cada palabra le permitiera reconstruir el alma de la mujer que había perdido y ahora recuperaba, aunque solo fuera a través de su legado. Cuando me diagnosticaron cáncer hace 2 años, supe que el tiempo se me acababa. Consulté discretamente con algunos de tus antiguos amigos y descubrí que Barrenechea había muerto en prisión en 2021. Finalmente estábamos libres, pero ya era tarde para mí. Gael sintió un nudo en la garganta. Saber que Almendra había muerto sabiendo que el peligro ya no existía, sin tener tiempo para volver a encontrarse con él, era una crueldad que le resultaba insoportable. El cáncer se había extendido demasiado. Los doctores me dieron solo unos meses. Decidí no buscarte directamente. Pensé que lo mejor era dejar que el destino hiciera su parte. Coloqué pistas sutiles. Llevé a Lía a trabajar en lugares donde sabía que alguien como tú podría verla. Le di el anillo. Sabía que tarde o temprano alguien notaría el detalle. Y tú, mi amor, siempre has sido el hombre más observador que conocí. Gael apretó el papel entre sus dedos. Almendra, incluso al borde de la muerte, había sido meticulosa, cuidadosa, amorosa. Cada decisión tomada por ella había estado llena de sentido. Si estás leyendo estos, finalizaba la carta, es porque funcionó, porque encontraste a nuestra hija, porque ahora pueden ser la familia que siempre soñamos ser. Gael bajó la carta con las manos temblorosas y la colocó sobre sus rodillas. Durante un largo minuto no dijo nada. Solo respiró con dificultad mientras el aire frío de la madrugada llenaba el silencio entre las lápidas. Lía se inclinó y recogió el anillo que habían encontrado junto a la carta. ¿Cree que esto es una señal?, preguntó mostrándoselo. Gael lo tomó con reverencia, leyó la inscripción una vez más y asintió. Sí, es una promesa, de que no importa cuánto tiempo pase, el amor verdadero siempre encuentra el camino. El amanecer comenzaba a teñir el cielo con tonalidades suaves de rosa y naranja, y Gael y Lía permanecían junto a la tumba de Almendra, como si el mundo hubiera dejado de girar para darles ese momento de quietud. ¿Crees que dejó algo más?, preguntó Lía, mirando en dirección al compartimento que habían abierto. Gael negó con la cabeza, pero luego recordó las últimas líneas de la carta. Volvió a tomar el sobre y extrajo una pequeña nota adicional escrita con tinta azul. PD, en el Banco Santander de Segóbriga, cuenta número 456 y 78S1912345.
Hay dinero que ahorré todos estos años trabajando. Es para Lía, para su educación, para su vida. La contraseña es tu fecha de nacimiento, Gael. Lía lo leyó por encima del hombro de su padre y se tapó la boca con la mano. ¿Mi madre dejó una cuenta de ahorros? Gael asintió. Ella pensó en todo, hasta en cómo darte una vida mejor, incluso después de irse. No sabían cuánto dinero habría ni importaba. Lo significativo era que hasta el último momento Almendra había cuidado de su hija. Al salir del cementerio, Gael tomó a Lía de la mano, ya no como un gesto protocolar, sino como una declaración emocional. Padre e hija, juntos al fin. El sol se elevaba con lentitud, iluminando las colinas que rodeaban Segóbriga. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Lía. Gael la miró con ternura. Lo primero es desayunar. Tengo hambre por primera vez en días. Ella rió suavemente, y fue una risa que a Gael le recordó a Almendra de forma tan clara que le costó no llorar de nuevo. Después de eso, continuó, iremos al banco, recogeremos lo que tu madre dejó para ti y volveremos a casa, a nuestra casa. Quiero que veas los viñedos, quiero que veas lo que construimos juntos, porque eso también es tuyo. Lía asintió en silencio. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Por fin, después de 23 años, había encontrado su lugar en el mundo. El regreso a La Rioja fue distinto. Ya no había incertidumbre ni silencios cargados de temor. El camino de vuelta fue una sucesión de conversaciones pausadas, de confesiones entrecortadas y recuerdos compartidos que comenzaban a construir una nueva historia entre padre e hija. Gael notaba cómo Lía miraba el paisaje con ojos nuevos, como si cada kilómetro que recorrían la acercara no solo a un lugar, sino también a una identidad que apenas estaba empezando a descubrir. Cuando llegaron a la finca principal de las bodegas Monteverde, el cielo estaba despejado y el sol de la mañana iluminaba las hileras de vides que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Gael detuvo el coche frente a la casa principal, una casona restaurada con muros de piedra y ventanales amplios que dejaban pasar el aroma de las uvas en fermentación. «Bienvenida a casa», dijo, con la voz cargada de emoción. Lía bajó del coche en silencio, observando cada detalle. La fuente central, los muros cubiertos de hiedra, el aroma intenso a tierra húmeda y vino. «Siempre fue tu casa», añadió Gael. «Solo que no lo sabías». Ella asintió visiblemente abrumada. El contraste con la vida que había llevado hasta entonces, trabajando de camarera, compartiendo un apartamento pequeño, sobreviviendo día a día, era demasiado grande. Pero lo más desconcertante no era la riqueza del lugar, sino la calidez con la que estaba siendo recibida. Por primera vez en su vida, alguien le decía con convicción que ese era su lugar. Los primeros días fueron un torbellino emocional para Lía. A pesar de la emoción de haber encontrado a su padre, también cargaba con una montaña de preguntas sin responder. Se movía por la casa con cautela, explorando cada rincón con la curiosidad de una niña que ha sido llevada a un mundo desconocido. Gael, por su parte, no presionaba. No le pedía explicaciones ni muestras de afecto apresuradas. Solo estaba ahí, presente, disponible, construyendo un vínculo desde la paciencia y el respeto. No la obligó a llamarlo papá. Sabía que ese título debía ganarse, no imponerse. Pero el día que ella lo hizo, una mañana cualquiera durante el desayuno, lo sorprendió como una bendición inesperada. «Buenos días, papá», dijo ella mientras se servía una taza de café. Fue como si todas las heridas del pasado se cerraran de golpe. Gael tuvo que excusarse del comedor para no dejar que la emoción lo sobrepasara delante de ella. Se encerró en su estudio, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. Almendra, desde donde estuviera, había cumplido su promesa. Les había dado una segunda oportunidad. Con el pasar de las semanas, Lía comenzó a involucrarse cada vez más en el negocio familiar. Gael le mostró los viñedos, le explicó cada proceso, desde la poda hasta la cosecha, desde la fermentación hasta el embotellado. Y ella absorbía cada dato con la misma pasión que Almendra había demostrado tantos años atrás. Era evidente que el amor por la tierra y el vino no era solo herencia genética, era memoria viva, transmitida con cuidado y dedicación, como una llama que se rehúsa a extinguirse. Fue una mañana soleada de mayo cuando Gael descubrió que Lía no solo tenía pasión por los viñedos, sino también un don innato para entenderlos. La encontró caminando entre las hileras de la parcela sur con un cuaderno en mano, tomando notas con precisión. «Las uvas de esta zona estarán listas para la cosecha la próxima semana», le dijo al encontrarlo en la bodega principal, donde él estaba probando muestras del vino del año anterior. Gael levantó la vista de las copas, sorprendido por su seguridad. «¿Estás segura?», preguntó, no como un reto, sino con genuina curiosidad. «Completamente», respondió ella sin dudar. «El nivel de azúcar está perfecto».
Si esperamos más, perderemos la acidez que hace que nuestros vinos destaquen. Gael sonrió. Esa mezcla de conocimiento técnico y sensibilidad era exactamente lo que Almendra tenía. Confiaba tanto en su juicio que ordenó coordinar la cosecha para el lunes siguiente y dejó que Lía gestionara a los trabajadores temporales. Ella lo hizo con soltura, sin titubeos, ganándose el respeto de todos. Para Gael, verla en acción era como ver a Almendra renacer en una versión nueva, fuerte, decidida. Aunque cada logro de Lía le llenaba de orgullo, también le recordaba a la mujer que lo había amado tanto como para desaparecer por él. Y ese pensamiento lo mantenía humilde, agradecido, profundamente conectado a su propósito. Fue durante una de esas tardes de trabajo entre vides y barricas que Lía se le acercó con una idea que lo desarmó. «Papá, he estado pensando mucho en mamá, en todo lo que hizo por nosotros, y creo que deberíamos hacer algo para honrarla». Gael la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «Una línea especial de vinos», respondió con una convicción que lo conmovió. «Una línea hecha exclusivamente por mujeres, dedicada a mujeres que han tenido que ser fuertes en circunstancias difíciles. Podríamos llamarla Almendra. Parte de las ganancias podrían ir a organizaciones que apoyan a madres solteras». Gael sintió que el pecho se le apretaba. Era una idea que su esposa habría amado, una causa que ella habría liderado con pasión. «Es perfecto», dijo sin vacilar. «Hagámoslo». Así nació la línea Almendra, no solo como un producto, sino como un homenaje. Padre e hija trabajaron juntos en el diseño de las etiquetas, elegantes con el anillo esmeralda como símbolo, en la selección de las uvas, en la contratación de enólogas mujeres de toda España. La historia detrás de la marca se convirtió en el corazón del proyecto, una mujer que sacrificó todo por proteger a su hija y al hombre que amaba. Lía encontró en ese proceso una forma de sanar, de resignificar el pasado. Y Gael descubrió que incluso en la ausencia, Almendra seguía guiando cada decisión importante de sus vidas. Cada botella producida era más que vino, era legado, fuerza, memoria líquida que viajaba por el mundo contando una historia de amor, pérdida y reencuentro. La línea Almendra no tardó en captar la atención del mundo del vino. En menos de un año, varias revistas especializadas comenzaron a destacar su originalidad, su potencia aromática y sobre todo la historia que la respaldaba. En cada cata, en cada feria, Lía era la representante principal. Hablaba con elocuencia, con una mezcla de conocimiento técnico y emoción genuina que conmovía incluso a los paladares más exigentes. Para ella, cada presentación era una forma de hablarle al mundo sobre su madre, de contar la historia de una mujer valiente que había amado en silencio, que había vivido con dignidad y que había dejado un legado más grande que cualquier fortuna. Gael, mientras tanto, tomaba un rol más discreto, observando con orgullo cómo su hija florecía. A menudo la veía hablar con distribuidores o enólogas de renombre, y se sorprendía de lo natural que le salía todo, como si lo hubiera hecho durante toda su vida. «Tienes algo que no se puede enseñar», le dijo una noche mientras cenaban en la terraza de la finca, bajo una luna llena que recordaba a aquella en Segóbriga. «Tienes presencia, verdad, pasión. Eso no lo da una universidad». Lía sonrió, algo avergonzada pero con los ojos brillantes. «Eso es de mamá», respondió. «Yo solo soy el canal». Gael no contestó, pero alzó su copa y brindó con ella. En silencio agradeció a la vida, al destino y a Almendra por haberle dado una hija que no solo era un reflejo del amor que vivieron, sino también una mujer capaz de transformar el dolor en esperanza para otros. Fue durante una de las entrevistas que Lía ofreció para una revista internacional que el periodista, impresionado por la historia detrás de la línea Almendra, le preguntó si alguna vez consideraría escribir un libro sobre todo lo que había vivido. La pregunta la tomó por sorpresa, pero esa misma noche se la repitió a su padre mientras cenaban. «¿Y tú qué opinas? ¿Crees que alguien querría leer una historia como la nuestra?» Gael apoyó los cubiertos y la miró con una expresión serena pero firme. «Creo que el mundo necesita más historias como la nuestra, no por el drama ni por el misterio, sino por el amor. Porque en un mundo donde todos corren, donde todos gritan, contar algo desde la verdad con el corazón abierto es un acto revolucionario». Lía lo miró en silencio durante unos segundos, luego asintió. Esa noche empezó a escribir. No sabía si sería un libro, un diario o simplemente un ejercicio personal, pero necesitaba poner en palabras todo lo que su madre había hecho por ellos, todo lo que ella misma había aprendido en el proceso de descubrirse hija, de encontrar su lugar, de perdonar. Escribir se convirtió en otra forma de sanar. A medida que los capítulos avanzaban, le compartía algunos fragmentos a Gael, y juntos discutían recuerdos, detalles y emociones que habían quedado sepultadas bajo los años. El libro no solo narraba la vida de Almendra, sino también la transformación de Lía y la redención silenciosa de Gael.
Al terminar el manuscrito, lo titularon simplemente La hija del vino. Lo enviaron a una editorial pequeña sin expectativas. Pero el editor, conmovido hasta las lágrimas, respondió en menos de una semana con una oferta para publicarlo. La hija del vino se convirtió en un fenómeno inesperado. En cuestión de meses, el libro fue traducido a varios idiomas y comenzó a circular en librerías de toda Europa. No era una historia comercial ni sensacionalista. Era, como Gael había dicho, una historia contada con el corazón abierto. Las lectoras, y también muchos lectores, se veían reflejados en la figura de Almendra. Una mujer valiente que, a pesar del miedo, había tomado las riendas de su destino. Una madre que había antepuesto el amor a su propia felicidad. Lía comenzó a recibir cartas y mensajes de personas de distintas partes del mundo que agradecían su valentía por compartir esa historia. Mujeres que habían criado solas a sus hijos. Hijas que nunca supieron toda la verdad sobre sus padres. Hombres que habían perdido el amor de su vida por decisiones equivocadas. Todos encontraban en su relato una chispa de redención. Y mientras la fama crecía, Lía se mantenía firme en su esencia. Continuaba trabajando en las bodegas, seguía formándose en enología y cada semana reservaba un momento para visitar la tumba de su madre en Segóbriga. «Siento que está más viva ahora que nunca», le confesó a Gael una tarde mientras paseaban entre los viñedos. «A veces creo que nos observa entre las vides, que cada racimo que florece es una manera suya de decirnos que vamos por buen camino». Gael asintió en silencio, sintiendo que esa visión era más real de lo que las palabras podían explicar. En cada rincón de la finca, en cada copa de vino servida con cariño, Almendra seguía presente, como un espíritu silencioso que nunca se fue del todo. Con el tiempo, el impacto de la historia y del vino Almendra trascendió fronteras. Varias organizaciones dedicadas a la protección de mujeres en situación de violencia doméstica contactaron a Lía para colaborar en proyectos conjuntos. Una de esas iniciativas fue la creación de un fondo de becas para mujeres que deseaban estudiar enología o administración vitivinícola, pero que no contaban con recursos suficientes. Gael y Lía aportaron una parte de las ganancias del vino a ese fondo y bautizaron el programa como Raíces de Almendra. Para ambos era la forma más concreta de transformar el dolor del pasado en una semilla de futuro. «Mamá siempre decía que la tierra lo cura todo», recordó Lía durante la ceremonia de lanzamiento del programa. «Ahora, queremos que esa tierra también sea la base para que otras mujeres reconstruyan sus vidas». La ovación fue inmediata. Entre los asistentes había mujeres que lloraban en silencio, conmovidas por el poder de una historia real contada sin adornos, sin pretensiones. Y mientras los aplausos resonaban, Gael no pudo evitar girarse hacia el cielo abierto. «Gracias», murmuró en voz baja, como si Almendra pudiera oírlo. Esa noche, padre e hija celebraron con una cena sencilla en casa como tantas otras veces. Sin cámaras, sin discursos, sin flashes. Solo ellos, 2 copas de vino y el anillo esmeralda que ahora Lía llevaba en una cadena sobre el pecho. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», preguntó ella sonriendo. «Estamos construyendo un mundo mejor con algo tan simple como la historia de una madre». Gael levantó su copa. «No hay nada más poderoso que eso». Años después, cuando la historia de la familia Monteverde ya formaba parte del imaginario popular en España y más allá, Lía fue invitada a dar una charla en una universidad de enología. La sala estaba repleta de jóvenes estudiantes, muchas de ellas mujeres, que la veían como una referente, no solo por su conocimiento del vino, sino por su coraje, su autenticidad y su capacidad de transformar una tragedia en propósito. Lía subió al estrado con la misma serenidad con la que caminaba entre las hileras de vides. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y el anillo colgado al cuello. Cuando era pequeña, comenzó, no sabía de dónde venía, ni a quién me parecía. Mi madre me dio amor, fuerza y valores, pero siempre sentí que había un hueco en mi historia. Hoy, puedo decir que ese hueco se llenó no solo con respuestas, sino con la posibilidad de crear algo que ayude a otros. Compartió con los estudiantes cómo el vino no era solo una bebida, sino una metáfora. Cada botella era tiempo transformado, paciencia recompensada, memoria embotellada. Al final de la charla, una joven se acercó y le dijo: «Tu historia me hizo llamar a mi madre y pedirle perdón. Llevábamos años sin hablar». Lía se conmovió profundamente. Ese era el verdadero valor de lo que hacían. Más allá de los premios, más allá de los negocios, estaba la capacidad de sanar vínculos rotos, de encender luces en historias que parecían condenadas a la oscuridad. Con los años, la finca Monteverde creció, pero sin perder su esencia. Gael, ya más canoso y con un andar más pausado, seguía supervisando las cosechas con la misma pasión que en sus inicios. Lía, convertida en socia principal, lideraba la empresa con una mezcla de innovación y respeto por la tradición. Y aunque el tiempo no perdonaba, en cada rincón de esa tierra se respiraba vida, legado y amor.
En el aniversario número 10 de la línea Almendra, organizaron una celebración íntima en la finca. Entre los invitados estaban mujeres beneficiadas por las becas, trabajadoras de la bodega, familiares y amigos. Fue una noche de emociones, donde se recordó a Almendra no con tristeza, sino con gratitud. En medio del brindis final, Lía alzó su copa y dijo: «Gracias, mamá, por enseñarme que el amor verdadero no siempre grita, pero nunca se rinde, por protegerme aún en silencio, por dejarme este mundo sembrado de raíces fuertes». Gael a su lado no dijo nada, solo la miró con lágrimas en los ojos y apretó su mano. Ya no hacía falta más. Las palabras habían sido dichas, las heridas sanadas, y el futuro, por fin, era un lugar al que querían ir. Mientras la música suave llenaba el ambiente y las luces cálidas bañaban la finca, padre e hija bailaron bajo las estrellas, y en ese instante, entre la tierra, el vino y la memoria, todo estuvo en paz.